las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Pelas coisas mais puras que eu me alimento, meu pão de ternura com as asas da alma desplegadas al viento. Con las alas del alma. Buenas noches. Como todos los miércoles al caer la tarde, nos volvemos a encontrar una vez más en Más allá de las palabras. ¿Y qué nos queda más allá de las palabras? Nos queda siempre la incógnita de querer saber más y más acerca del proceso de la vida. Porque, ¿qué es la vida si no es hacer experiencia? Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes le quiero presentar, dar el inicio a mi coequiper, Silvia. Hola, Patri, muy buenas noches. Bueno, entusiasmada por este miércoles. Me encanta la idea de esta propuesta, de esta invitada especial y todo lo que vamos a hablar. Realmente el programa busca no solamente responder las inquietudes de los oyentes, sino abrir caminos mentales, expandir nuestra conciencia, nuestra comprensión. Y en estos tiempos tan especiales que nos ha casi que obligados a encerrarnos o en ir hacia adentro, estamos siempre buscando caminos de comprensiones, buscando caminos de transformación, buscando caminos para todas aquellas respuestas que tenemos, todas aquellas preguntas que tenemos y que a veces, por estar tan ocupados, nunca les dimos cabida, nunca las encauzamos. Entonces quizás ahora estamos ávidos de respuestas. Y hoy tenemos una invitada especial con un tema especial porque, mucha gente no sabe de qué se trata esto, pero nosotros tenemos una formación acá en Posadas, en Misiones. Entonces hoy tenemos ya al lado nuestro a... Ella es counselor, consultora psicológica egresada del ISET en el 2006, recientemente graduada de la formación de supervisor profesional en Counseling 2021 en el ISET, miembro de la comisión directiva de la Asociación Misionera de Consultores Psicológicos. Desde el 2016 es directora y formadora en CM Counseling, consultora que se dedica a la gestión de recursos humanos, diagnósticos y asesoramientos organizacionales desde el counseling. Además, es experta universitaria en consultoría psicológica, formación en planificación y gestión de proyectos, formación de supervisión y coaching organizacional, formación gerencial, formación en liderazgo de equipos saludables, formación en comunicación neurolingüística, prevención de conflictos laborales, estrategias de negociación de la empresa, dinámicas en las relaciones interpersonales, gestión y resolución de conflictos, gestión del capital humano por enfoque de competencias, las emociones en las organizaciones, entre otras. Hoy nos visita Cristina Musalski. Buenas tardes, Cris, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por este espacio, gracias por esta invitación, Patri. Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho. También vos me invitaste en algún momento y ahí tuve la oportunidad de conocer qué es el counseling, conocer a las chicas, conocer cómo el grupo humano, ¿sí? Exactamente, eso. Y quedé fascinado, me encanta cómo ellas se agruparon, formaron una asociación, pero más allá de eso, el grupo humano, cómo fueron tejiéndose. Y bueno, a partir de ahí quedamos un poco conectadas y ahora yo la verdad que también quiero que los oyentes
entiendan, sepan, amplíen su mirada con esto que se ha de llamar counseling. No sé si lo pronuncié bien. Counseling. Counseling. Claro. Counselor, counseling. Counseling. Ahí counselor. está. Aquellos que nos están escuchando pueden mandar su mensaje. Patricia Couseiro ya tiene el vivo en su Instagram. ¿Cómo te encuentran, Patri? En Instagram. En Couseiro, Patricia Mónica. Ahí está. Además en Facebook nos encontrás como FM 89.3 Santa María de las Misiones. Estamos en vivo. Ahí nos podés ver y escuchar. La ves a Cristina Musalski y le podés enviar una pregunta, consultarle. Bueno, 1 hora con todo acerca de este tema. Bueno, a ver, Cris, contanos un poquitito. Acá, miren, ya tenemos acá en el Instagram, grande Cris, excelente, profesional y persona. Sí, realmente, yo lo sé, por eso siempre traemos lo mejor de lo mejor al programa. Así que bueno, a ver, contanos un poquitito, Cris, más allá de a lo que te dedicas, que veo que es muy amplio todo lo que haces. Sí, es muy amplio, yo estoy más abordada a lo que es. Si bien hacia el desarrollo personal, yo me aboco a todo lo que es desarrollo organizacional, laboral organizacional. Es la rama del counseling en lo que me especialicé, a lo que me aboco y en lo que me siento súper cómoda. A Dios gracias, soy una afortunada de poder hacer lo que me gusta, ¿no? Trabajar de lo que me gusta. Sí, por supuesto, pero yo sé que en algún momento también trabajaste con adolescentes. Trabajo actualmente con adolescentes, trabajo dentro del programa ENIA, embarazo no intencional adolescente. Se trabaja con adolescentes justamente en la prevención y la promoción de la salud, que es algo así como el counseling. Nosotros trabajamos como counselor desde la prevención y la promoción del desarrollo personal, ¿no? Entonces, esto es muy de la mano, muy, muy ameno, ¿no? Claro, a ver, explícanos un poquitito entonces a través de un marco que vos nos vas a dar para entender, porque, a ver, no es constelación, no es un psicólogo, no es una terapia, no es... ¿Qué es? A ver, ¿qué hacen? ¿Cómo lo podemos encuadrar? Es muy interesante la mirada. Es apasionante. Sí, es muy interesante la mirada. Nosotros hicimos siempre, cuando hablamos una analogía o un puente, cuando hablábamos con Cristina, me dice, ustedes le dicen y nosotros les decimos, porque siempre hay un punto en común. Sí. Pero además hay tantas terapias o tantos caminos como personas, porque cada uno encuentra empatía, no solamente con el terapeuta o con el psicólogo, sino... Con la línea de pensamiento. Con la línea de pensamiento, me encantó. Con la línea de pensamiento, que es bien diferente. Es muy diferente. Y en el caso del counseling, nosotros trabajamos desde lo sistémico, lo holístico, ¿no? Se trabaja desde esto que les decía, desde el desarrollo personal, ¿no? Desde la promoción del desarrollo personal y desde la prevención. Muchas veces quiero hacer mucho hincapié en esto del desarrollo personal porque no pasa por estar siempre se cree o está en ese ideario que uno busca ayuda profesional, ya sea en el ámbito de la salud mental, cuando está loco, ¿sí? Porque se escucha todavía pleno 2021 y se escucha, yo no estoy loco. No pasa por estar loco, pasa por justamente priorizar esto que muchas veces, o este aspecto de la persona que muchas veces está en quinto plano, ni siquiera en segundo plano, ¿no? Esto de trabajarnos, ¿entendés? No necesariamente estando en crisis, sino siendo conscientes de que podemos desarrollar nuestras potencialidades desde un enfoque sistémico, ¿sí? Holístico, trabajando todos los aspectos de la persona que hacen a la persona sin necesidad de estar enfermo o de estar patológicamente diagnosticado, que de hecho nosotros no trabajamos con patologías, no trabajamos... Claro. Esa es una diferenciación bien grande, ¿no? Muy importante. No se trabajan con patologías. Sí trabajamos en el abordaje de crisis, por ejemplo. Las crisis más conocidas es la crisis de nido vacío, los duelos, ¿sí?
Y se trabaja en distintos ámbitos, Ujú. comunitario, pastoral, laboral, institucional. Ujú. En mi caso, que yo trabajo en la organizacional laboral, Claro. adolescencia, familia, es muy amplio, muy abarcativo. Ujú. ¿Sí? Bueno, justamente, ¿quiénes o cómo llegamos a vos? Digo, ¿a partir de qué circunstancias? Porque es la primera vez que escucho y digo, bueno, me interesaría por este tema, me interesaría personalmente por esta cuestión, pero ¿cómo llegan a vos? ¿Bajo o a partir de qué necesidad o qué búsqueda? Muchas veces la búsqueda pasa por el no saber qué. Viste que muchas veces te encontrás en el ¿y ahora qué? Ujú. ¿Viste? En ese limbo que muchas veces estamos. Y a veces de ese limbo lo salimos meditando, otras veces buscando, haciendo algún deporte, y otras veces decidimos decir, no, me parece que acá me vendría bien una mano de afuera. Ujú. ¿Sí? A veces no es una crisis puntualmente, es simplemente tomar la decisión de empezar a trabajar en nosotros. Bien. ¿Sí? Ujú. Es como yo le digo a mis consultantes, porque nosotros no trabajamos con pacientes, ¿sí? Con consultantes. Ujú. Eh, nuestra A ver, línea... rebobinemos. Rebobina. Eso me interesó muchísimo. ¿Cuál sería la diferencia entre paciente? Y consultante. Sí, por favor. Si nosotros pensamos en paciente, nosotros asumimos una patología. Claro. ¿Sí? Vos sos un paciente cuando te vas al médico por alguna patología. O Estás desconfiándote. pasivo. Estás pasivo. Y nosotros trabajamos con consultantes, vienen a hacernos una consulta, y yo lo trabajo desde el lado asiente. Asiente, hacedor de su propio destino. Claramente. Claro, en donde no te entregan el poder a vos, No. sino que en pleno poder personal, buscando un autogobierno o buscar trascenderse a sí mismo. Así ¿sí? mismo. Porque, a ver, a mí me interesa mucho esto del counseling porque nace de la psicología humanista, ¿no? Exactamente. Entonces, la premisa sería, ¿qué pasa cuando la persona tiene su neurosis medianamente ordenada? Porque siempre vamos a estar Siempre estamos, exactamente. claro, fragmentados en una sociedad en donde nos dice qué se debe, qué no se debe, Ujú. más allá de lo que uno siente o desea, Ese ahí ya hay deber un ser, un claro. choque importante. Entonces, la psicología humanista nos dice, ¿qué pasa con la persona que está medianamente ordenada en su personalidad y quiere trascendencia? O busca mejorar, Ujú. pero no busca mejorar de cualquier manera, porque hoy en día lo que yo veo a través de los talleres es que las personas dicen, leo, busqué por acá, busqué por allá, pero no hay un orden, no hay una estructura, no hay un eje. Y eso también es nocivo, porque Claro uno que es busca, nocivo. no sabe desde dónde, ¿no? Es como cuando te metes en una biblioteca, a mí me gusta ir a las librerías, por ejemplo, y recorrer. Siempre tengo la idea de algo, porque si no, no me meto, pero es como que me voy a cierto sector y ahí empiezo a buscar, que es muy distinto cuando vos entrás y decís, bueno, a ver qué onda. ¿Qué onda? ¿Estás perdiendo tiempo o viniste a pasear? O pasa lo mismo con esto. ¿Entendés? Muchas veces buscamos, leemos, y cuando nos damos cuenta tenemos un acúmulo Sí. de un montón de herramientas que ni siquiera sabemos para qué nos sirven. Correcto, sí. ¿Sí? Es cierto. El counseling en cierta forma lo que busca es justamente promover esta capacidad de autodirección. Claro. En donde la persona a través de una inquietud, quizás conociéndose, dice, bueno, yo quiero ir o desanudar puntualmente algo, Sí. porque venía bien y hubo algo, Un clic. un clic, y dice, bueno, esto, volví a caer nuevamente en lo mismo. ¿Cómo puedo mejorar? Esas serían las... Eso es simplemente eso, simplemente lo digo yo, pero para la persona que busca esta ayuda no termina siendo tan simplemente, Ujú. ¿sí? Porque muchas veces te encontrás en la consulta con cuestiones que a lo mejor, no te digo que desconocías, pero que en cierta forma las dejabas de lado porque puede resultar de un montón de maneras. Puede resultar doloroso, puede resultar chocante, puede haber una inmensidad de situaciones que se presenten cuando comenzamos a ver este clic que dijo Patri. Sí. Claro. Bueno, realmente es muy interesante. Y algunos pensadores, a ver, algunas de las bases del counseling, por ejemplo. A mí me gusta
bueno, si yo tuviera que hablar de la psicología humanista, diría Carl Rogers, Sí, el Abraham padre Maslow, sí. ¿no? En donde se sale, porque, a ver, después de Freud, que fue el padre del inconsciente, digo, ¿no? Por Psicoanálisis, ponerle el claro, sí. psicoanálisis en donde nos pone en contacto con el inconsciente, vamos a Jung, bueno, está Adler, hay varias corrientes, ¿no? O sea, hay una que es más mecanicista, hay una que trabaja con el deseo y el inconsciente, ¿y qué pasa con la psicología humanista? Está la Gestalt también, Exactamente. que trabaja más con el cuerpo, o sea, comienza a mirar el cuerpo, porque en realidad... Empieza a registrar el cuerpo, porque es algo que no lo registramos, o lo registramos desde, hoy en día, desde la actividad física, desde lo estético, Desde pero el lo cuerpo estético. va más allá, Ujú. ¿sí? Claro, Sí. hace el conecte con el mundo de ideas y las emociones. Exactamente. ¿Qué Comienza- me pasa con lo que me pasa? ¿Qué es lo primero que nos preguntamos desde el counseling? Claro, entonces esa pregunta me gustó. ¿Qué me pasa? Con lo que me pasa, Claro, y entonces ahí enfocamos un poquitito en el cuerpo. claramente. En el cuerpo, en la emoción que nos está atravesando, ¿sí? Haciendo bien la diferenciación entre emoción y sentimientos, ¿no? Muchas veces las emociones somos víctimas o somos esclavos de nuestras emociones. Y cuando no sabemos gestionarla, entramos en crisis. A ver, me encantó esto nuevamente porque yo pienso como lo escucho ya como el oyente, ¿no? Me comenzó a pasar, Sí, sí. claro. Ponerte en lugar de quien está escuchando. Claro, Exactamente. la diferencia entre emoción y sentimiento. ¿Cuál sería? Es el tiempo que perdura. La emoción es así, es lo primero que surge, ¿sí? Por ejemplo, estás sentada en un restaurante, viene el mozo caminando, se tropieza y ¡plaf! Se te cae la botella de agua y te moja todo. ¿Cuál es la primera emoción? Claro. Sorpresa, por ejemplo. Claro. Después te percatás que te mojaste, que te manchaste, y ahí es cuál es el sentimiento. Estoy toda mojada. Claro. Es lo que queda. Claro. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a manejar y gestionar estas emociones, es cuando nos volvemos personas totalmente conscientes del aquí y ahora. Y esta Perfecto. gestión de las emociones nos ayuda a desarrollar empatía. Ujú. Empatía sería tener la capacidad de sentir en mí mismo lo que le está pasando al otro. Exactamente. Como yo me registro, puedo registrar al otro. Eso solo se logra trabajando aquí y ahora, de otra manera no. ¿Sí? Muchos me preguntan a veces, pero yo no soy empático. Yo no nací con la empatía. No, la empatía se la va trabajando y la vas desarrollando. Y se trabaja, y lo ideal es hacerlo desde los niños. ¿Sí? Hoy es muy hablado el tema del bullying, que siempre estuvo presente, solo que hoy tiene un término, ¿sí? Puntualmente vinculado a lo escolar, después tenemos otro vinculado a lo laboral, a las redes, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar o a trabajar esto de la empatía en los niños, nos damos cuenta la importancia de este registro, ¿sí? Es muy distinto cuando nosotros trabajamos la empatía desde casa y lo vemos en los niños, como esto se transmite, ¿sí? Acuérdense que se sigue educando con el ejemplo, cuando vos ves los grupos de niños cuando trabajan, y te das cuenta cómo es el registro de la empatía en casa, cuando ves cuando un niño está jugando con otros, ¿sí? Cuando se lo excluye un niño, no, ¿quién lo excluye? Y ahí vas registrando. Lo ideal es empezar a trabajar con la empatía desde los niños, claramente. Si bien el counseling no trabaja con niños, trabaja con adolescentes en adelante, desde la casa, como adultos responsables, podemos trabajar la empatía con los niños y es lo súper sugerido. ¿Sí? Claro, que comiencen a generar conciencia. Exactamente. Entonces esto sería así algo como una educación emocional en un principio. Exactamente. Goleman, así como lo dice Goleman. Exactamente. Ahí está. Gestión de emociones. Goleman le pone el acento, la puntuación exacta. Si alguno quiere trabajar esto de emociones o interiorizar un poco más de emociones, expandir un poco más este registro de emociones, Goleman es una herramienta fantástica. Los libros de Goleman son fantásticos. Bien. Y esto, a ver, ¿cómo se traduciría, cómo lo llevamos a las empresas? A ver,
para poder entender, porque yo ahí escuché sí, que estaba tiene observando un todo lo que montón tiene que ver con organizacional. Todo lo corporativo y organizacional. Exactamente. ¿Cuándo recurren a un counseling? Mira, se trabaja desde distintos enfoques dentro de lo que es una empresa, porque se puede trabajar desde adentro de la empresa como miembro de un staff de recursos humanos, que en su momento me tocó, o desde afuera como un consultor externo. Cuando hay inconvenientes en las relaciones con el grupo. Cuando hay intervención, ponele cortocircuitos. Cortocircuito, me Ponele gusta. cortocircuitos, que está bueno. También puede ser cuando se detecta la necesidad de capacitación, cuando nosotros nos presentamos a hacer un diagnóstico. Muchas veces las empresas nos llaman y nos dicen, yo quiero saber qué está pasando. A veces no hay algo visible, o no es visible para los que están puertas adentro. Sí. Pero en mis tiempos de estar en relación de dependencia en una empresa acá en Posadas, yo siempre les decía, tomemos el enfoque del nuevo. El nuevo viene sin vicios. Sí. El nuevo no tiene la obligación de. Sí. Entonces siempre te va a tirar una mirada objetiva, que es esa nuestra labor como consultores. ¿Sí? Nosotros venimos y son un cliente. Entonces, cuando nos dicen, yo quiero saber qué está pasando, si es que pasa algo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos, charlamos, observamos, diagnosticamos y proponemos un plan de acción. Bien, a ver, entonces, para entender, dentro de la carrera de counseling hay para adolescentes especializaciones, digamos. Sí, después, una vez que vos terminás los 3 años de counseling, que es la formación básica, que es una tecnicatura superior que se estudia acá en el ISET, tenés distintos enfoques o especializaciones o postítulos, como le decimos nosotros. Algunos los tenés acá en Posadas y otros los haces en Buenos Aires. Hoy por hoy, con todo esto, online. La bendita pandemia que nos acercó un montón de cosas y nos distanció de tantas otras. Me quedo con lo positivo, que nos acercó un montón de cuestiones. También se pueden hacer las especializaciones o los postítulos a distancia, que está muy bueno. Y van surgiendo nuevas propuestas. Tenés la especialización en adolescencia, pareja y familia, comunitario, desarrollo personal, que introduce un montón de herramientas. Está el focusing, está un montón de cosas que hacen que nuevamente hacia adentro, ¿no? Únicamente hacia adentro podemos sumarnos hacia afuera. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué encontrás en la gente? ¿Qué observas? ¿Alguna diferenciación con otros tiempos, con lo que está pasando ahora? Respecto a pandemia, sí. Hay se nota mucha ansiedad en muchísimos aspectos, no solamente en lo personal, ¿no? Lo laboral también trae aparejado mucha incertidumbre, más que otras cuestiones. Se presentaron muchas cuestiones de familia, puntualmente el año pasado, que estuvimos tanto tiempo encerrados, ¿no? Que fue reencontrarnos con la familia. Sabíamos que pertenecíamos pero no registrábamos los integrantes bajo el mismo techo, ¿no? Entonces se presentaron estas cuestiones que son más inquietantes, ¿no? El tema de los adolescentes sí surgió muchísimo más o se vio más, porque el adolescente perdió en cierta forma su espacio dentro de la casa, empezó a compartir mucho más. Imagínense 1 o 2 adolescentes en una familia con un solo celular, tareas de por medio, obligaciones. Imagínense, por adolescente sin su espacio. ¿Sí? Entonces, fue una de las mayores demandas que tuvimos y lo seguimos teniendo, ¿sí? Porque todo este aislamiento, este proceso de estar mucho hacia adentro, en el mejor de los casos, sin haber padecido el COVID, claro, hizo que empecemos a replantearnos desde otro lado. Y aportas muchísimo, digo, permite encontrarse consigo mismo, como decís vos. Es una invitación de manera inconsciente, esto de la pandemia, a ver qué nos está pasando. Bien, ¿qué nos está pasando? Qué bueno. ¿Qué nos está pasando? Y bueno, vamos a respirar un poquitito porque la verdad que viene re intenso esto, porque digo intenso porque
mucho contenido, ¿no es sí. cierto? No es así como light, viene mucho contenido en poco tiempo y vamos a ir a una pausa. Bueno. Let's wrap a blanket round us and go flying into outer space. We could be famous, speak a different language, make our great escape. I'll chase the stars inside your eyes and follow you into the great unknown. We'll be alone, so let's just play pretend and find a secret place where the world around us says that we should act our age. The day is gonna come when there's no time left to waste. We'll never grow up, I say we hide away and build a city, something out of nothing, make this place a home. Stay make believe in, we'll go disappearing. Who would ever know? We'll never be too far apart, 'cause in the end, you and I both know there's somewhere we can go. So let's just play pretend and find a secret place where the world around us says that we should act our age. The day is gonna come when there's no time left to waste. When we never go, I say we hide away. Just wanna hide away, hide away, hide away, hide away, hide away. We'll never go. I just wanna hide away, hide away, hide away, hide away, hide away. So let's just play pretend and find a secret place where the world around us says that we should act our age. The day is gonna come when there's no time left to waste. We'll never go. I say we hide away. So let's just play pretend and find a secret place where the world around us says that we should act our age. The day is gonna come when there's no time left to waste. We'll never go. I say we hide away. Make me go. I say we hide away. Bueno, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Hay algo también para sugerir, además de la música que estuvimos escuchando? La música es muy pum hacia arriba, ¿no? Es una música muy positiva, muy alegre, ya solo en escucharla. Sí. Es una canción de Grace Van der Waal, Hideaway, y es casi que la única canción de una película que después la vamos a recomendar al final. Bien. Pero ¿qué nos dice la letra? Acá nos habla de querer escaparse, de quedarse en la fantasía, ¿no? De qué es lo que pasa cuando hay algo malo afuera, qué nos sucede, cómo nos queremos ir, dice la letra. Y yo digo que nos escondamos. Y yo digo que nos escondamos, ¿no? Porque, bueno, nunca creceremos. Y justamente tiene que ver con lo que estábamos hablando un poquitito con Cris, ¿no? Esto de cómo, a ver, uno puede utilizar, como dice acá la letra, la imaginación para escaparse, o puede hacer contacto con uno mismo y decir, a ver, como hablamos recién, ¿no? Cuando el oyente no nos estaba escuchando por la música, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué siente mi cuerpo, no? Y bueno, un poquitito le queríamos preguntar esto, ¿no? A Cris.
ustedes, por lo que estábamos hablando en la pausa, a mí me gustaría que el oyente pueda dimensionar las diferencias entre los distintos abordajes, porque por ejemplo, nosotras muchas veces trabajamos en equipo, que es bien difícil hoy en día, pero a mí muchas veces Claudia se ríe. Miren, ven los de Instagram, se está riendo. Es difícil, pero a ver. Pero es súper necesario. Es súper necesario. Y enriquecedor como casi nada. Claro, y lo que se necesita es de un respeto profesional hacia el otro y de un límite. Decir, yo sé que puedo hasta acá. Entonces, si viene alguien y le digo, motivo de la consulta, y me dice, me derivó Cristina, o Cristina me llama antes. Entonces yo sé que tiene que ser algo puntual, que ella vio, que sabe donde yo puedo acceder, destrabar, que la persona pueda ver, observar, quizás tiene un principio de realidad que dice, un darse cuenta, y después, así, tal cual, con lo que pudo trabajar, vuelve a Cristina, porque es ella, claro, es ella quien lo deriva, ella es el que sigue el proceso, ella es la que, digamos, el profesional que lo derivó. Entonces, a mí me parece que para saber y poder respetarse, tenemos que decir qué hace cada profesional. Entonces, le estábamos preguntando a Cristina en la pausa, ¿cuál es la diferencia? Porque cuando ella hablaba de que trabajaba con organizaciones o con personas, ¿cuál es la diferencia con el coaching? Que no lo nombré, pero que también está últimamente muy en boga. Muy en boga, por no decir muy de moda, ¿no? Porque muy en boga. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Y ella me dijo algo que si no lo repite textualmente lo voy a decir yo. A ver si se acuerda. A ver. El counseling trabaja hacia adentro. Ella dijo claramente hacia adentro. Claro, porque mi sensación es que el coaching también es como que tiene muchas palabras, se trabaja desde la palabra, se trabaja, vamos a traer a alguien, ¿no? Para que nos aclare, pero se trabaja con lo grupal, no es tan individual, no es tan claramente hacia adentro, como tan nos dijo. Personal. Claro. Entonces diríamos que el counseling sería, vamos sintetizando, no sé, vamos haciendo un cuadro. Primero es positivo, trabaja con aquella persona que está medianamente ordenada su personalidad y quiere una trascendencia, claramente trabaja hacia adentro, se puede trabajar con adolescentes, con organizaciones, hay distintas especializaciones. Especializaciones o postítulos, como le decimos nosotros, y hay algo muy interesante, que es bueno recalcarlo, que se trabaja mucho con el aquí y ahora, que justamente, ella lo mencionaba, muchos profesionales hablamos del aquí y ahora, porque muchas veces, primero nuestro enfoque no trabaja hacia atrás, por así decirlo, ¿no? Muchas veces nosotros venimos con una crisis ahora, quiero cambiar de trabajo, no sé si quiero tener un hijo, que está muy, eso lo leemos mucho en las redes, no quiero ser padre. Y esto conflictúa con la demanda social, o con lo esperado culturalmente. Con lo que esperan nosotros, nuestro Exactamente. entorno, nuestra familia. No necesitamos familia. ir hacia atrás para acomodar esto. Me encanta porque ella va hablando y yo voy recordando las mismas palabras que ella va diciendo. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís y dónde querés estar? Entonces, cuando ella dice, no quiero tener hijos, o no quiero ser padre, o no quiero ser madre, ¿dónde se aloja eso? En la mente, en el cuerpo, hay un rechazo. ¿Y qué pasa con los mandatos familiares, ¿no? O con las lealtades hacia la familia? Entonces, justamente ahí se nos hace un chispazo. Bueno, ¿cuántos años? A ver, si alguien quiere estudiar, por ejemplo, ¿cuántos años son? Son 3 años la formación básica elemental, para salir como con el título de técnico superior en consultoría psicológica. Se estudia en el Instituto ISET, que está por Catamarca, ¿sí?
Hoy por hoy, yo me recibí en el 2006, imagínense, casi 15 años. En ese momento la formación estaba dado por distintos profesionales en el ámbito educativo, pero no había counselors que den la formación. Hoy en día tenemos la bendición dentro de la formación que tenemos counselors formando futuros counselors. Realmente eso marca un antes y un después. Nosotros tuvimos muy buenos profesionales, muy buenos docentes. En su momento los formadores que teníamos eran psicólogos, eran trabajadores sociales, eran profesores de filosofía. La tuvimos a Nora Molina, que ella es licenciada en psicología. La tuvimos a Tomás Neris, es una excelente persona, un excelente profesional. Estuvo la profesora Nini Camps de Ávila, que ella nos daba filosofía, antropología, como destacados en ese momento, que no eran consultores, pero realmente entendían lo que era ser consultor, que era muy difícil en ese momento. Era una pelea casi cuerpo a cuerpo como para poder posicionarnos, ¿no? Hoy en día dentro de la carrera está la counselor Alicia Crivello, Patricia Nonino, Natalia Sotelo, Liliana Laratro, Silvia Neselis, que es la dueña del instituto, y un montón de profesionales más, counselors, que realmente sienten y les atraviesa la profesión como para poder hacer de esto esa pasión con la que nosotros hablamos. Claro, y además a mí lo que me llama la atención, porque como siempre digo, mente inquieta, es la línea de pensamiento, porque ustedes toman dentro de la línea de pensamiento de la psicología humanista y desarrollan a partir de ahí toda esta visión, que no es una visión positivista como diciendo, bueno, hay que ser positivo porque sí, sino de trascendencia y de una búsqueda de realización. ¿Sí? Del aceptar las cosas como son. Claro. ¿Sí? Y a partir de ahí, una vez que las aceptas, es como esta frase de Jan que dice que lo que aceptaste libera y lo que negaste condena. Sí. ¿Sí? Yo lo utilizo mucho eso en el espacio terapéutico, justamente pasa eso, cuando aceptás que esto es, listo, te liberás. ¿Y cuánto tiempo lleva a aceptar eso? Lo que tarda, claramente. Yo siempre le digo a mis consultantes que empezar el proceso de desarrollo personal es un camino de ida. Ajá. Y es apasionante cuando lo haces a conciencia. Muchas veces nosotros como terapeutas vemos ese puntito y es simplemente respetar el tiempo del otro. Ajá. Que puede ser en pocas semanas o un poco más. Exactamente. Ajá. A veces cuando recién se planteaba esto de la carrera, del counseling, se decía que se abordaban cuestiones puntuales en tiempos acotados. El tema es que cuando vos empezás a revisar, nosotros que trabajamos en el espacio terapéutico, nos damos cuenta que por ahí hoy venís porque no quiero ser mamá, o no quiero tener hijos. Y cuando empezás a darte cuenta o lo empezás a elaborar a eso, te das cuenta que ¡pum!, despertaste otra cosita que al final el tiempo acotado no tiene de nada de acotado y vas respetando simplemente tus tiempos de ser. Bien. Desde tu experiencia, ¿qué nos podés contar de algo que recuerdes de alguna consultante que vino con una situación y, bueno, de qué manera se transformó a partir de consultarte, de encontrar ese camino? Hay consultantes que nos marcan. Creo que todos en sí nos van dejando, esto es un feedback de manera casi permanente, ¿no? Porque así como el consultante, nosotros vamos acompañando y vamos reflejando al consultante, porque solamente el consultante tiene las respuestas a sus inquietudes. Nosotros simplemente vamos reflejando y ellos lo van viendo y van, esto, pero bueno, Cristina, esto ya me pasó, esto ya lo vi. A ver, me surge una pregunta entre medio de lo que estás hablando. ¿Ustedes dicen que tiene que hacer la persona? No, en realidad yo como profesional siempre dejo en claro esto en la primera entrevista o en la segunda, que es cuando más vamos enmarcando lo que va a ser un proceso terapéutico, ¿no? Desde el counseling. Yo siempre les digo tanto a mis consultantes como a mis colegas en los espacios de supervisión muchas veces, que yo no aconsejo ni indico, yo sugiero. Es mucho más liviano y la persona tiene la libertad. Cuando vos decís, cuando alguien te dice, yo te aconsejo, la mayoría de las veces decís, otra vez mamá.
Sí. Claro, ¿entendés? Vos no venís, uno no va al terapeuta para que un látigo en la espalda. Bien. O que después nos digan, ¿hiciste o no hiciste? El médico. Claro. Te vas al nutricionista, ¿cuántos kilos bajaste? No, pará. No es eso. No es eso. No es eso una receta a cumplir. Exactamente. Entonces yo siempre les digo, mira, yo te sugiero, la responsabilidad queda en vos. Y volviendo a lo que te había preguntado Silvi, ¿qué te marcó? ¿Quién te marcó? ¿Qué, algo así, alguna anécdota? Lo que me marcó en esta profesión fue mi segunda clase. Ahí yo dije, sí, esto es lo mío, y se lo agradezco eternamente a Nora Molina. Ella es la actual directora del Santa Teresita. Es una mujer maravillosa, y ella en mi segunda clase, ella fue nuestra profesora en la segunda clase, y dije, esto es lo mío. Me presenté sin saber mucho en qué era, andaba en búsqueda de, y ella, sin ser counselor, me despertó ese clic. Ahí tuve este desafío de empezar a trabajar en mí. El counseling no es solamente una formación hacia afuera. Para ser counselor, yo siempre digo que hay que trabajar hacia adentro primero, ¿no? Y es una manera de desarrollar empatía. Uno no puede trabajar con un consultante sin saber lo que significa estar del otro lado. Me vienen los pensamientos cuando hablo con Cris, me hace poner creativa, porque estaba en estos días escuchando, ¿no?, unos videos de Bert Hellinger, donde él habla de los órdenes de la ayuda. Entonces, él no comienza hablando de los órdenes de la ayuda, comienza diciendo, ayudar es natural. Nos gusta generalmente al ser humano, uno se siente útil ayudando, pero es muy distinta una ayuda que uno pueda dar en el cotidiano a una ayuda profesional, en donde tiene que enmarcarla de una determinada manera, y en donde la persona que quiere ser un ayudador, no le vamos a decir un terapeuta, vamos a decir facilitador profesional, tiene que primero trabajarse a sí mismo, conocerse a sí mismo y darse cuenta si no está en este salvador del mundo, en donde quizás por no poder ayudar en su sistema familiar lo vuelca al entorno. Entonces, primero hay que enmarcarlo, como dijiste vos, y decir, bueno, me gusta, pero primero comienzo el proceso por mí misma. Pasa por ahí. Justamente por ahí. Hoy lo escuchaba también a Henry Corbera, y en una de sus notas él decía, ¿cómo ayudar a la persona que no quiere ser ayudada? Y esto es básico. Esta es una de las primeras preguntas que yo hago en la primera entrevista. O muchas veces cuando me contactan. Porque a veces te contactan los padres para los adolescentes. Entonces, lo primero que yo pregunto es, ¿estás acá por voluntad o por imposición? Si estás por voluntad, enhorabuena, empezamos a trabajar. Si es por imposición, nos vemos cuando estés decidido. Claro, o también, ¿qué estás dispuesto a soltar y a aceptar para que esto realmente dé sus frutos? No tiene sentido, ¿no? Tal cual. Sí, es muy difícil verse y, a ver, nosotros desde las constelaciones decimos que solo el que está en el adulto puede hacerse cargo de las consecuencias de sus actos y además puede elegir. Porque si uno está en el niño, en el estado niño, en el eterno demandante, o en el que busca afuera, o en el crítico consigo mismo, ¿no? O sea, es sujeto a los mandatos o a las lealtades familiares, no puede producir ningún cambio. No, por eso tampoco trabajamos con niños, ¿sí? Esa era otra pregunta. Claro, por eso no se trabaja con niños. El niño responde a una demanda adulta, si se quiere. O sea, el niño es niño. Y el adolescente, sin embargo, empieza a trabajar en sí mismo y empieza con esos cambios que hacen después al adulto. Sí, el niño tiene una clínica específica. La clínica con el niño es muy delicada y es específica. Niño, claro. Y el counseling no solamente que trabaja con el aquí y ahora, el niño está en formación, ¿sí?, sino que el niño no va al pediatra porque siente que tiene que ir al pediatra. Pasamos por este trabajo muy consciente también, ¿sí? Al niño le lleva el padre al pediatra. Sin embargo, el adolescente ya solicita ayuda, o busca ayuda,
¿entendés? Es totalmente autónomo, y el adulto con más razón. Hoy leyendo un poquitito, hay algo que me quedó que dice, este tipo de terapia, ¿no? No es determinista, no nos determina ni lo biológico ni lo ambiental nos arrastra. Y dice que solo a través del desarrollo personal se forma el carácter y se va moldeando el ser, ¿sí? Exactamente. O uno se pone en contacto con el ser. Es un poco esperanzador, ¿viste? Porque muchas veces tenemos este primer argumento y saber de que no nos definen estas cuestiones, sino hay formas de poder desarrollarse, de elegir un camino. Sí, y otra cosa que me quedó, que escuché cuando estaba hablando Cristina, que no es el por qué, cómo ir para atrás, sino el para qué, cómo ir hacia adelante. Bueno, no sé si estamos como para ir a otra pausa, no sé si queremos leer ahora, si está preparado el tema. Está preparado el tema, siempre atento a nuestro... Uy, qué linda canción. I wanna give my soul. I'm wanting to believe I'm not too old. Don't wanna make it up. Don't wanna let you down. I wanna fly away, but I'm stuck on the ground. So help me decide, help me to make up my mind. Wouldn't that save you? Wouldn't that save you? Wouldn't that save you? Watch it all go by. Was it really true? Is that what it was? Was that really you? Looking back again, tracing back the threads. Said it was a mess. Was it just in my head? So help me decide, help me to make up my mind. Oh, wouldn't that save you? Wouldn't that save you? Wouldn't that save you? So help me decide, help me to make up my mind. Oh, wouldn't that save you? Wouldn't that save you? Wouldn't that save you? Something's gotta break. You gotta swing the bat. Son estas canciones que te gustaría volverlas a escuchar, así que anota Matthew Perryman Jones. El tema es Save You. Sí, y ¿por qué elegí?
en el estribillo, bueno, tiene un ir y venir, habla de sus pensamientos, de sus dudas, perfectamente como para ser un consultante, pero la letra, pero la remata. Pero Save You es... Podría yo salvarte. La remata con el estribillo, y acá cuando estábamos hablando con Cristina, ¿no? Le digo, ¿y viste lo que dice? Will you save you? Y ella me dice, pero por favor, qué responsabilidad. Claro. ¿no? Entonces, bueno, sí, está elegida justamente por eso. Bueno, hay una frase para Así leer, es muy cortita, Sí. es cortita, pero muy sugerible. Me doy cuenta de que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Carl Rogers. Por favor. Heavy. Es heavy, dice, claro, entonces no te dice, mirá, busca la perfección, busca la quietud, no, te dice No. sumergite en Al tu desafío, interno al claro. desafío, Este desafío del ser claro. y hacernos dueños de esta tendencia actualizante, como le decimos nosotros. que es Eso lo me que nos encantó. lleva. Ay, sí. Escuchen, tendencia, claro, quédense con esto, tendencia actualizante, porque es como, Es innato en todo ser vivo. claro. Cuanto más conscientes seamos de que eso está, más liberador va a ser. Mira, ¿sabés que me vino un pensamiento tendencia actualizante? ¿Viste cuando uno compra un celular y a los 2 años, 5 años ya te queda obsoleto porque ya hay nuevas formas de usarlo Sí. y nuevas Nuevos apps? dispositivos. claramente. Claro. Entonces, ¿cómo sería nosotros si nos quedamos estáticos? Morimos como los dinosaurios. Exactamente. Y la tendencia actualizante es, digamos, la línea de Carl Rogers, ¿cómo Carl Rogers. sería? ¿Quién es el creador o fundador o el que...? Nacemos, si se quiere, de Carl Sí. Rogers. Bien. Pero acá en la Argentina, en el año 87, introdujo el counseling el licenciado Andrés Sánchez Bodas, ¿sí? Fundador de OLOS, de cual se desprende nuestra carrera para poder formarnos acá en Posada a través del instituto. Inserta la carrera en el área de prevención y promoción de la salud y el desarrollo humano, que puntualmente esto es el counseling, Sí. ¿no? En el año 92 se toma la carrera, se aprueba el primer plan de estudio, pero con carácter experimental, ¿sí? Y recién en el 98 se aprueba definitivamente, ¿sí? Acá nos debemos, si se quiere, al licenciado Andrés Sánchez Bodas, que es maravilloso, tiene un montón de bibliografía súper archi recomendada. Si tomamos 2 libros que son de cabecera, que le decimos nosotros, que lo trabajamos desde primero hasta tercer año y más, porque es algo que siempre está en la biblioteca del counselor, es ¿qué es el counseling? Y counseling humanístico tomo 1 y 2. Eso se trabaja desde primero hasta... Bueno, justamente en este último momento del programa nosotros siempre sugerimos los libros. Entonces, ¿qué? Volví a repetir despacito, así, a ver si la gente quiere anotar. ¿Qué es el counseling? Y counseling humanístico. Tomo 1 y 2. Eso es como para tener un pantallazo general y enamorarse del counseling. Bueno, ¿Sí? lo dice una apasionada. Lo digo como apasionada. Y si después querés introducir un poquito más, está el proceso de convertirse en persona, que ese es de Carl Rogers. Bien. ¿Sí? ¿Es técnico? Es bastante, sí, es un poquito más profundo, ¿sí? Conviene, si vamos a empezar a ver qué es el counseling, por estos 2 primeros que les dije, que son de Sánchez Bodas, y después metámonos con Carl Rogers. Carl Rogers, claro, porque un filósofo directamente, bien. Bueno, él era psicólogo. También. Psicólogo. Sí. Digamos que la psicología humanista parte en ¿qué etapa más o menos? 1960, 1950. Sí, no, 60 si no me equivoco. 60. Sí, lo tengo bien fresco lo de Argentina, pero por una cuestión que es nuestra base, ¿no?
pero estoy un poco por un lado con otro. En 1959, cuando se invade Tíbet y excluyen o tiene que irse de su país el Dalai Lama, que se viene hacia América, se abre toda una nueva línea, porque hasta ese momento nosotros estábamos, toda América, ¿no? Pero estábamos como más estructurados en el pensamiento, y él lo que trae es la psicología espiritual o la psicología esotérica con la que trabajaban los monjes budistas y los monjes tibetanos, y se comienza, surge Esalen, donde están todos los grandes, ¿no? En California. Y bueno, y ahí se abre estas corrientes inclusivas, digamos, donde se comienza a trabajar desde la Gestalt, desde el análisis transaccional. Todos estos grandes pensadores contemporáneos dan un nuevo impulso de lo que sería lo patológico le llaman humanista porque busca un poco la trascendencia. La trascendencia, exactamente. De potenciar esta tendencia que tenemos todos los organismos vivos, que recién hablábamos de tendencia actualizante, esto de la capacidad de autodirección, de autogestión, ¿sí? Dejar de ser guiados como marionetas muchas veces. Bueno, tengo un mensaje de María Laura Wenck. María Laura nos escucha desde Alem. Genial. Sí, capísimo el programa con Patricia e invitada. Saludos desde Alem, las palabras más que justas y apropiadas. Bueno. Así que María Laura, beso Muchas enorme gracias. que nos está escuchando. Qué bueno por escucharnos. Y ahora quiero recomendarles una película, también algunas películas, si te surge alguna, sentite libre, Cris. Miren, el fin de semana mi hijo me vio que estaba en el canal, en el cable, viendo el fin de una película, y bueno, el fin de semana cuando terminaba de trabajar me estaba esperando y me dice, ¿qué vamos a ver? No sé, yo tengo preparado. Me hizo ver Shrek 1 Ay, y 2. hermoso. Impresionante, porque bueno, aparte de ser una de las primeras películas animadas que estuvo nominada al Oscar. Sí. Bueno, realmente no solo me maté de risa, sino que la vi con otra mirada, los mandatos maternos y paternos de esa ogra que era una princesa y que quería ser ogra. Quería ser ogro, ¿qué tiene de malo? Y no se quería casar con el príncipe Encantador. encantador que era realmente fastidioso. Bueno, me encantó, nos reímos mucho, y después les quiero contar que el tema que pusimos, Hideaway, es de una película que se llama Wonderland, que está número 1 y número 2. Es una película que viene a la temática porque es una niña, Wonder Park o Wonder Park. Sí, es una niña que se arma un mundo de ilusión. Entonces hace como en su jardín imaginario los personajes no de un circo, sino de un parque, y lo va recreando y se evade a ese mundo de fantasía. Y en realidad, cuando deja de estar en ese mundo de fantasía y puede volver a su mundo real, puede asumir la enfermedad tan dolorosa de su madre. Realmente es maravilloso porque cada personaje tiene su sentido, y es muy amena, es un dibujito animado. Nos quedamos sin tiempo, 21:00, qué maravilla. Bueno, quiero hacer una invitación este sábado, que va a estar lindo, va a estar lindo. Sábado 15 de mayo a las 15 horas, el taller de constelaciones en la naturaleza. Esto será en Candelaria, en Villa La Calma, como ha habido en otras oportunidades también, con Patricia Couseiro. Taller de constelaciones en la naturaleza. Como siempre digo, constelar en y con la naturaleza. Esto es en grupo, no es individual, no es un taller con un tema, es para que la gente que quiera y ya tenga su tema,
pueda ir a abrir su sistema familiar. Y realmente constelar en la naturaleza, no solamente que es un lugar hermoso porque realmente es muy sanador, hay mucho verde, mucho amor, las plantas reflejan el amor de la dueña del lugar, Gabriela Murphy, que es su casa y que lo abrió para que se puedan hacer los talleres al aire libre, completamente protegidos, porque al aire libre y en contacto con la naturaleza estamos muy protegidos. Y como yo siempre digo, trabajar en la naturaleza no es solamente en la naturaleza, es porque se manifiesta en cada constelación. Realmente, gracias Gabriela, un lugar hermoso. Bien, este sábado 15, para acordarte, 15 a las 15 horas, pero tenés que llamar por teléfono, así te agenda Patricia Couceiro, 3764 80 16 73. Ese es el teléfono de Gabriela y a mí me pueden ubicar en el Face, en el Instagram. Estoy por todos lados. Sí, soy sí, accesible. Sí. Así que podés consultar mandándoles mensajes a través de las redes sociales. Bueno, Cristina, yo te quiero agradecer, por favor, porque la verdad que fue muy amena, muy dinámica, muy claro tus conceptos y te quiero agradecer el tiempo de venir acá a la radio. Gracias a ustedes. Esta es una oportunidad maravillosa. Hablar de lo que a uno le apasiona nunca aburre, ¿no? Al menos a mí que me gusta no me aburre, claramente. Y Así se que siente. muchísimas gracias. Se siente que le gusta. Exactamente. Para aquellos que quieran volver a escuchar el programa, que se perdieron la primera parte o que no pueden, no alcanzaron a completar esta hora en Más Allá de las Palabras con Cristina Musalski como invitada, counselor, consultora psicológica, el domingo a las 10 de la mañana se repite el programa aquí por FM Santa María de las Misiones. Queda también grabado en vivo porque ya estamos terminando. Los que, por ejemplo, Marianela, que te uniste recién, Marianela, bueno, va a quedar Marianela Míguez, que también va a venir al programa. Ya por el Instagram la voy viendo. Queda grabado en el Instagram, queda grabado en el YouTube. Así es, y en la radio lo podés escuchar nuevamente el domingo a las 10 de la mañana. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con Patricia Couceiro en Más Allá de las Palabras, Juan Celaya en la operación técnica. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Plegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento.